Estás paseando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define. Y lo que escuchas también. Llevamos un programa muy interesante, si usted nos está escuchando desde el principio, perdón, porque habíamos estado hablando de la justicia con el secretario de Estado del Gobierno de España del tema. Luego hablamos de un premio al mejor docente, a la mejor docente de España. Luego hablamos de ecología, de hablar de plataformas Salvar Chirasoria, y ahora nos vamos a hablar de literatura y de vida. Para eso, pues tengo ahí al otro lado a Elsa López, premio de literatura 2022 de aquí, de esta tierra, ¿no? Y para nosotros es un auténtico placer hablar con ella. Hemos hablado en alguna otra ocasión, es siempre un placer increíble. Y para eso volamos hasta los Llanos de Aridane, porque está ahí en una feria del libro, creo. Buenos días, Elsa. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Me he apartado un poquito, me he ido a un rincón porque hay una algarabía de estudiantes y de libros volando alrededor y me he ido a una placita aquí de los Llanos muy bonita para hablar con ustedes. Elsa, hablas de grupos, de algarabía, de libros y de estudiantes. Eso es muy importante, ¿no? Sí, lo es, sí. Yo creo que cuando se planifica una historia de estas, una feria del libro, o cualquier cosa que tenga que ver con la literatura, cuando llegan los estudiantes de repente hay una alegría y hay una esperanza, evidentemente, porque piensas, son lectores, son futuros lectores, o ya lo son, o escritores, o lo que les dé la gana, pero que te da mucha alegría verlos así, hojeando los libros, tocándolos, oliéndolos, ¿no? Para mí, que estoy en una caseta aquí metida, me gusta mucho eso. Has comentado un par de cosas, lo de tocar y oler, ¿no? Pero ahora precisamente quizás no estamos tan... O las nuevas corrientes no van tanto por lo de tocar y oler, ¿cómo ves el asunto? Lo veo muy mal, pero yo... Bueno, lo de tocar y oler es en todos los aspectos, sí, no solamente en el libro. No solamente del libro, pero yo que soy optimista, pienso que, bueno, esto es un espejismo, toda esta historia. Lo exageran mucho lo de los libros estos, los e-books, los libros, que los chiquillos solamente ven pantallas. No es cierto, yo he visto muchísimos niños estos 3 días tocando los libros, queriendo que les compren cuentos, libros que se abren y aparecen, yo qué sé, dinosaurios, ballenas, lo que sea, pero niños pequeños hablo, Es decir, el fomento a la lectura, las ganas de que los niños lean, inculcarles todo eso, esa es la esperanza que yo tengo en el futuro. Y luego veo a los estudiantes, ayer por ejemplo se acercaron adolescentes un poco a preguntarme por poesía, ¿no? Y a ver, ¿qué nos recomienda? ¿Qué nos gustaría para leer? Y yo les digo, pues lean esto. Es decir, sí que hay una... yo creo que hay... no lo sé, es como si de repente ellos se hubieran hartado de tanto teléfono, tanto móvil, tanto... Y el péndulo vuelve para atrás, digamos, ¿no? Y el péndulo vaya para atrás, sí. Yo creo que hay ese movimiento ahora mismo, estando yo en una caseta, porque me paseo por la feria para ver y entender cosas. Había unos chiquillos como de 12 o 13 años comprándose una novela de estas, juvenil, porque claro, es una novela donde cuentan la historia de... Yo les pregunté, ¿y de qué va? Yo intrigada, ¿no? Claro. Incluso como editora, hoy dije esta mañana, digo, Dios mío, me he equivocado, yo no tenía que haber editado poesía, yo tenía que haber editado libros para niños, porque es lo que más se vende. Hay un boom de libros juveniles, infantiles, que es, yo creo que es una alegría y debemos celebrarlo. Pues mira, me encanta que comentas ese porque parece que se pone un mantra en lo negativo, ¿no? Y que nadie tal y que no sé qué y luego tú que estás en ese lugar, en ese lado, pues estás palpando quizás lo contrario, ¿no? ¿Sabes? Sí. Mira, y una cosa, porque eso va un poco entroncado, porque cuando yo te llamé ayer y yo te dije, digo, Elsa, te llamo, yo no sé ni para qué te llamo, porque estaba leyendo algo tuyo y digo, te llamo porque me apetece conversar contigo de lo que sea, ¿no? Y cuando uno conversa no tiene ningún tema, ¿sabes? Sino que está uno conversando en lo que sale, ¿no? De lo que salga en ese momento y de claro, lo que está sucediendo. Sí. Mira, y entonces digo yo, por ejemplo, ahora que estamos en el mundo del tweet, de que nos comunicamos con un tweet,
los políticos ya no hablan sino que por en Twitter, en no sé qué tal. O sea, quiero decirte que la capacidad de pensar, de reflexionar, de ir al hilo en una historia es más difícil porque la gente quiere todo en dos frases, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo creo que es muy difícil resumir un discurso en 3 frases y que eso provoque una reacción en el lector, como hacen en Twitter algunos comentarios. Hombre, tiene su mérito. Yo, por ejemplo, que soy muy dada a conversar y a hablar, me siento un poco incapaz a veces de con una frase decir todo lo que siento, o ante un hecho político o sociológico, resumir mi pensamiento, mi rechazo o al revés, o que me gusta. Me cuesta, tengo que hacer un discurso, fíjate. Claro, es decir, claro. que también admiro al que tiene esa capacidad de síntesis. Lo que pasa Pero se pierde en el camino, ¿no? Claro, ¿Tú no crees que se pierde? El lado negativo es ese. Claro, es que porque se tú... pierde el discurso, el diálogo, la conversación. Claro. Tú me dices esto y yo te digo, vale, pero mira, yo no estoy de acuerdo, o sí, o no, por esto y por esto. Lo que es el diálogo de toda la vida, ¿no? O sea, un diálogo que además sea creativo y que sea positivo para los oyentes. Es que claro, para llegar a esa cúspide, digamos, de esa montaña y con esa frase, antes has tenido que hacer un recorrido, un camino, un sendero en la comprensión del otro para tú llegar después a aquella conclusión. Sí. Pero si Pero sacamos la conclusión claro, solo, claro. sin haber visto el camino hacia atrás... Sí, todo eso también es producto de una situación social. Mira, la gente se va a trabajar muy temprano, deja a los niños en una guardería, o no va a trabajar, pero deja a los niños en la guardería, que también los hay, para quitárselos de encima. Los niños ya no hablas con ellos, no comes con ellos, no charlas. En las mesas se enciende el telediario y la gente no habla en la mesa. Si no hablas en la mesa cuando eres pequeño y oyes conversaciones, te acostumbras, no hay conversación. Lo que sales a la calle y te las arreglas dando un empujón a los enemigos o pegando a los compañeros en el colegio, porque no tienes esa capacidad de conversar y decir, oye, ¿qué te pasa? Pues fíjate, hoy he visto esto, o hoy ha pasado esto, mira, he oído que ha sucedido esto en China. Y entonces, en casa, por ejemplo, hablamos, ¿no? Hablamos. Yo he tenido que dar órdenes respecto del telediario y decir, se acabó, aquí se come, pero no se ve el telediario. Vamos a charlar con los pequeños, me refiero, de la casa. Y preguntan, pues, a ver, ¿qué has hecho hoy en el colegio? Abuela, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Y tú vas animando a la conversación, tú vas animando a eso, al diálogo. Entonces, hay niños de 7 o 9 años que te dicen, no estoy de acuerdo, vale, entonces se lo discutes. Y el otro aprende a discutir y aprende a defenderse con la palabra, no con los palos, ni con las armas, ni con la ofensa, sino con la conversación. ¿Y has logrado eso, Elsa? ¿Lo has logrado, por ejemplo, a la hora de comer? Hombre, hay uno que está enganchado a Minecraft, una cosa que van remontando en el teléfono sus cositas, y cuando le quitas el teléfono le dices, no, ahora vamos a hablar, se enfada, pone el morro, pero bueno, luego lo vas conduciendo, porque también el entorno es muy poderoso. Claro, porque estás hablando de tu entorno. Pero ese entorno, desgraciadamente, no creo que sea el mismo en muchos hogares, ¿no? Entonces, lo más normal es que, digo yo, que se va normalizando hogares, la otra cosa que tú estabas diciendo, La otra cosa. Tú ves, hace muy poco comentaba, paseando en Santa Cruz de Tenerife, iba a dar una charla, iba paseando, y entonces era la hora del recreo de una serie de colegios que había por la zona, y estaba toda aquella avenida, los bancos llenos de chicos. Todos, absolutamente todos, tenían el teléfono en la mano, menos uno, que lo miré, unas ganas de llegar y abrazarlo, digo, ay, mi madre, porque eran adolescentes, pero estaban todos con el móvil, no hablaban entre sí, no hablaban, era la hora del recreo, y se estaban tomando un zumo, un bocadillo, pero no había conversación, era un silencio aterrador, toda aquella avenida llena de móviles. Bien, eso que tanto nos asusta, creo que tiene remedio. Tiene remedio si de verdad hacemos las cosas bien, pero claro, ¿qué vas a pedir cuando llegas a una guardería y te encuentras con que hay unas pantallas enormes donde para que los niños estén quietos, tranquilos, les ponen películas? ¿Qué vas a esperar cuando en la enseñanza hay colegios donde ya les ponen eso, la pantalla delante de la mesa a todos los niños para que trabajen con la pantalla? Es decir,
¿Qué vamos a hacer con esas empresas que lo que hacen es vender y vender y vender? Vender todos esos aparatos. Porque claro, yo entonces les hago los análisis a los alumnos cuando voy a un instituto. Digo, es que detrás de esa pantalla hay muchas cosas que analizar. Hay muchas cosas de las que dependéis y no os dais cuenta. Del trabajo ajeno, de niños que están explotados para que trabajen recogiendo materiales para hacer esos móviles, etcétera, etcétera. Entonces se quedan asombrados porque ellos ven el aparato que se lo han regalado sus padres y no se dan cuenta del mal que tiene en sí mismo ese aparato. Ven el bien Claro, que pero porque que se tú pueden tienes... comunicar, claro, Tú tienes el bagaje, sabes lo que hay, claro, pero ellos no sé lo que hay saben detrás. el tema hacia atrás, no saben. Ay, pero es terrible, ¿Eh? eso sí que me preocupa y me angustia mucho. Mira, Yo estoy muy preocupada por los adolescentes. sí. Dime. Mira, una cosa, y se me ocurre a mí pensando en lo que estás tú comentando. Oye, tú cuando escribes, por ejemplo, tú crees que, no sé, quizás en el ordenador, se siente de otra manera que no cuando se escribe? ¿Cómo lo haces? ¿Tú crees Es que distinto. Yo se vive de escribo otra a manera? mano. ¿Cómo es Sí, tú que lo no, haces? es distinto. Se escribe a mano. Yo me despierto y tengo siempre en mi mesilla un libro, o en el bolso llevo una libreta, en el coche llevo otra, y como ya no conduzco y me llevan a otras partes, me puedo permitir el lujo de escribir. Yo escribo en cualquier parte, pero escribo a mano. Con un lápiz, con una pluma o con un bolígrafo. Me da igual el instrumento, suelo ser más cómoda con un lápiz. Me acostumbré, y entonces yo escribo. Luego lo paso al ordenador y confieso que es una comodidad, porque aquello de la máquina de escribir era un gasto de papel, estaba todo el rato tirando porque no me gustaba lo que escribía, y ahora corriges. Ahora también metes la pata, porque yo he metido la pata, por ejemplo, muchas veces, porque como no lo hago bien, a lo mejor cojo una cosa, digo copia, lo paso a otra y entonces no corto, y entonces aparece repetido el párrafo en un libro que ya me ha pasado en un libro. Cuando lo vi editado dije, ¿y esto qué es? Había repetido un párrafo. Pero era por eso. Es decir, que estas tecnologías pues tienes que estar muy encima de ellas y conocer muy bien. Yo no me muevo muy bien en ese mundo, lo reconozco, pero me muevo muy bien en el otro, me muevo muy bien cuando escribo a mano o cuando hablo. Entonces a mí que me den conversación. Claro, mira, Elsa, una cosa, y cuando tú dices que es que me encantaría esa historia que estás parece que no, y a mí me parece que es muy interesante, es decir, que lleves en el coche la libretita o que lleves en lo que sea, ¿no? Y a ti se te ocurra algo y lo escribes y lo apuntas, ¿no? ¿Qué se te ocurre? ¿Tú, por ejemplo, escribes acerca de lo que se te ocurrió en aquel momento? Sí. ¿O Mira, no tiene que ver con lo que tú estás escribiendo, sino que algo que hay viviste? algo que me conmueve, hay algo que me ha conmovido. Por ejemplo, ayer empecé a escribir un texto, bueno, lo que sea, no sé si será un artículo, será que, bueno, sobre los niños tristes. Bueno, pues ¿por qué pongo eso? Pues porque vi un niño que estaba sentadito, había niños jugando, y luego había un niño sentadito y no jugaba. Entonces yo pensé, dije, ay Dios mío, ese niño está triste. Pensé, ¿y por qué? ¿Por qué estará triste? ¿Qué le habrás? Empiezas ya a fabular tú misma, ¿no? Te das o sea, hay hechos que me sirven para comenzar un pensamiento. Oigo a alguien un comentario político, ¿no? Me parece una necedad. O leo en la prensa, hoy por ejemplo he leído que un periódico, que no digo el título del periódico, y pone un titular y dice, la reina Leticia, solamente se habla de ella por la moda, no sé qué, pero nadie habla o no ejerce, bueno, como diciendo que ella no opinaba ni hacía otras cosas más que ponerse modelitos. Entonces, en ese momento se me ocurrió un montón de respuestas a esa propuesta de la prensa, ¿no? Como decir, por algo será, a lo mejor es que no, lo que sea, lo que yo opine de esa señora, y entonces yo me pongo a hablar de esa señora en concreto, ¿no? Y de por qué dan más importancia a sus modelos que a su manera de pensar. Entonces yo tengo mi argumento y lo pongo y lo escribo y lo digo. A veces no me dejan decirlo, porque sabes que hay temas tabús, ¿no? De los que no puedes hablar. Pero eso de alguna manera es ir soñando. Digo que eso de alguna manera es ir soñando, ¿verdad? Y, o sea, claro. Donde quiera que vas soñando de alguna forma, ¿no? Sí, claro, porque yo soy muy observadora desde que era pequeña. Primero, era muy observadora y era muy preguntona.
era muy pesada. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me daban la respuesta y quería saberlas. ¿Y por qué? Sí, Bueno, sí. pues porque el sol sale. ¿Y por qué sale? Bueno, pues sale porque me cuentan una historia del mundo y por qué gira el mundo. Entonces era imposible responderme porque era una pregunta tras otra. Bueno, pues eso me sigue ocurriendo. Si voy a cumplir 80 años, yo todavía sigo preguntando a los demás y a mí misma y a lo que me rodea. Pido respuestas, claro, evidentemente. Por eso es importante lo del título que teníamos de la conversación. Lo importante es estar viva, ¿no? Que tú decías sí. que a veces, conversando nosotros, que a veces parece que hay como una serie de formas que ya tienes que tienes que ir adaptando porque socialmente la masa se mueve así, pero tú no te sientes así. No, yo no me siento así, no. ¿Por qué razón? Porque no soy un zombie, no, yo no estoy muerta de camino. Yo estoy viva y como estoy viva, a lo mejor voy en contra de la corriente o a lo mejor voy en contra de lo que se me dice que tengo que hacer o a lo mejor es decir, ¿por qué? Porque reacciono, todavía reacciono, tengo la reacción infantil del por qué sucede eso, por qué pasa esto. Qué bueno, ¿Por qué los seres es el humanos porqué se de matan? toda la vida, ¿no? El porqué de toda la vida y Claro. cuando tú te preguntas por qué, primero buscas la respuesta alrededor, pero si no la encuentras, que no la encuentras muchas veces, porque no la encuentras, no te la dan o no la encuentras, sigues buscando. Lo que no hago es sentarme a llorar. O sea, cuando yo digo que soy optimista es porque todavía tengo esa esperanza, ¿no? Tengo esa esperanza en la lucha. Yo creo que la lucha es buena, que hay que luchar contra uno mismo, que hay que luchar contra lo que no te gusta, contra las injusticias, contra todo ese horror del mundo. Así lo tienes en tu frase del WhatsApp, ¿no? Era una guerrera de la vida. Mira, una cosa, Sí. ¿Y si cuando empieza el declive, cuando dejamos de preguntarnos ese por qué? No, bueno, entonces te mueres. Te mueres. te mueres por dentro o te mueres. Es decir, porque fuera. tú dices, yo me hago ese por qué que me he dicho toda mi vida y me Claro. mantengo y estoy viva total, ¿no? Soy- Y yo digo, es que pero no, claro, ¿qué haces? quizás hay Claro. momentos que No. ya el por qué no hay mucha gente que se deja de preguntar el por qué y ya es el declive, ya empieza. Pues no, por Dios, pues yo no soy de esos que aconseja cosas ni que escribe consejos, pero sí suelo sacudir a los demás. Tengo amigas que se dejan abatir por una enfermedad, se dejan abatir por un duelo, se dejan abatir porque algo no les salió como pensaron a los 20 años. Pues tía, ¿qué más da? Da un volantazo, ¿no? Da un volantazo en el coche y métete por una bocacalle distinta o enfréntate. La lucha con uno mismo es lo más difícil, Sí. Es lo más difícil porque tendemos a querernos mucho, a darnos la razón, a decir qué buenos somos, qué maravilloso. Claro. Al final es con uno mismo. Y Qué ese curioso. es el error, ¿no? claro, ese es el error. Sí. No. Tenemos que seguir creciendo, avanzando, cambiando, transformándonos. Ay, señor. Decía en una entrevista que le hacía el loco de la colina a Antonio Gala y le preguntaba que cuál era la felicidad y tal, o algo así. Y Antonio decía que era la serenidad, que cuando uno tiene la serenidad con uno mismo es una forma de felicidad. Sí, bueno, es lo que predican tantas religiones antiguas que a mí me gustan, ¿no? Las religiones orientales, lo que predican siempre y te inculcan es esa armonía interior. En el momento que tú tienes la paz contigo mismo, la armonía contigo mismo, entonces, bueno, consigues un estado de ánimo y la felicidad. Yo no sé de eso, que conste, yo no tengo armonía ninguna, ni nada de nada. Yo siempre estoy batallando conmigo. Es que estando en La Palma tienes que estar en erupción. En erupción constante. Sí, Yo no me veo sentada en un banco mirando el horizonte, que a veces lo pienso, digo, ay, qué ideal sería. Yo tengo una casita en el norte de La Palma y cuando me siento digo, ay, qué bien, y miro el horizonte, pero luego pienso, un día, 2 días, un mes, un año. Claro. No, que va, tengo que levantarme Claro. y arrancar las hojas secas de un arbolito, Sí. hacer algo de comer, ponerme a escribir o yo qué sé, pero no sé mantener ese estado espiritual que llaman de perfección, ¿no? Claro. No, es importante quizás sí, porque en un momento determinado
te desconectas un poco de lo que estás haciendo, pero tú sabes que ese momento no se puede prolongar mucho. No, yo no lo debo prolongar. Ya. En mi caso no, porque entonces yo sí que me muero. Me quedaría sentadita en ese banco reseca. Así se quita, me encontrarían dormida una mañana. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Oye, ya para finalizar, Elsa, entonces estás en la feria, ahí en el Valle de Ariane, ¿no? En Los Llanos. Sí. Sí, y ahora mismo me acabo de encontrar con un escritor maravilloso, Ricardo Hernández. Es que es maravilloso estar en un sitio así, porque vas encontrando amigos, escritores, y entonces, bueno, es un poco esa alegría. La feria, como su palabra indica. Claro, claro. Sí. Y encontrarse entre iguales, ¿no? Sí, sí. Eso, bueno, no se imaginan lo importante que es cuando estás con escritores que son amigos, con los que puedes charlar de literatura. Y bueno, eso claro. Ya cada día es más difícil porque existen tantas cosas que no son buenas en el mundo de la escritura, ¿sabes? De dimes y diretes, de envidias, de recelos. Sí, claro, pero, es inevitable. ¿sabes? Yo ya pasé esa etapa, entonces como ya la pasé, me puedo permitir el lujo de ser un poco madre, entre comillas, de todos estos jóvenes que aparecen en el mundo de la literatura, ¿no? Estás como en la grada, en una grada. Claro, ¿no? eso, no, Estás grada, como, no es cuestión de grado, es cuestión de que... No, de grada, como mirando, sí. Pero tú estás como a otra altura, mirando, ¿no? sí. Una cosa, ¿no? Mirando, ¿no? Sí, veo a mis amigos ya con hijos y veo cómo van creciendo todos. Y eso me llena de satisfacción. Y los hijos son los hijos físicos y los libros que van escribiendo, claro. Claro. Elsa López, que en Instagram es Amada Elsa. Amada, me llamo así, ¿eh? ¿En serio? Yo me llamo Amada Elsa, claro, igual que mi madre. Ay, fíjate que mira, tú al principio... No, era una presunción. Vale. Me llamo Amada Elsa y mi correo electrónico es Amada Elsa. Claro, y claro. Amada, y de vez en cuando alguien oficialmente me llama Amada, cuando lo oigo me hace gracia y me gusta. Claro. Fíjate tú que yo estaba uniendo lo de la guerrera que eras una guerrera en lo que tenías en WhatsApp con lo de Amada, y yo pensé que era como una especie de uniendo las dos cosas como de amor, o sea que había que hacer una guerra en el amor, o sea que había que luchar. Yo estaba pensando eso. Claro, tú le das vueltas y vueltas a las cosas. Claro. Pero qué bien. Qué bueno. Oye, Elsa, ha sido un placer. Un placer para mí también. Como siempre, conversar contigo. Sí. Un rato y sin guión y sin nada. Y sin guión y sin nada, gracias. Perfecto. Venga, un abrazo. Adiós, chao. Un beso. Hasta luego. Chao. Bueno, pues, ¿qué les digo? Vamos a ver con una perrita musical, como se decía, de Jerry Lewis.